Estructura de proteínas. Hoy van a entender este tema mejor que el mismísimo Linus Pauling. Miren, en el último video hablamos de la estructura de proteínas, pero nosotros hicimos simplificaciones para que quedara claro que una proteína es una cadena de aminoácidos y que al final, debido a sus propiedades, se dobla esta cadena y eso da la conformación, y la conformación al final acaba dando la función. En este video vamos a adentrarnos mucho más profundo en cómo se llevan a cabo estos procesos, por qué se doblan las proteínas y vamos a conocer mejor las fuerzas intermoleculares. En el video anterior, que te voy a dejar aquí arriba, simbolizamos a todos los aminoácidos como esferitas amarillas. En realidad los aminoácidos son un poco más complejos. Esta es la forma en la que se simboliza la estructura química de un aminoácido. Todos los aminoácidos tienen un grupo amino y un grupo carboxilo, unidos a un carbono denominado carbono alfa. Y a él también tienen unido un hidrógeno que por lo regular no escribimos, y un grupo variable. Es este grupo el que le da la identidad individual a cada aminoácido, lo que los hace diferentes entre sí. Y se dice que hay 20 grupos variables canónicos. Ahora, ¿cómo es que se unen para formar a las proteínas? Veámoslo a través del grupo carboxilo y del grupo amino. Entre ellos ocurre una reacción química que libera agua y estos dos grupos quedan formando un enlace peptídico. Este es un enlace muy particular, ya que tiene resonancia, o sea que hay un electrón que anda saltando de aquí para allá, de aquí para allá, generando que tengan una carga parcial estos átomos. Esto es muy importante. De esta forma el enlace peptídico es plano y no permite rotaciones. Ahora mismo vemos a dos aminoácidos, pero podemos continuar uniéndolos. Veámoslo en tres dimensiones. Unamos uno tras otro tras otro. Toda esta parte que vamos a simbolizar en azul se le conoce como la cadena principal, y la parte que se está simbolizando de color blanco es la cadena lateral, que está hecho de los grupos variables de cada aminoácido. Tenemos 20 aminoácidos y cada uno con una estructura distinta. Esta estructura química que tienen les da propiedades. En el video anterior, que de nuevo te lo voy a dejar aquí, vimos positivos y negativos, cargados positiva y negativamente, pero en realidad tienen más cualidades. Hay otro tipo de interacciones que tenemos que entender para lograr comprender cómo afectan al doblamiento de las proteínas, a adquirir una conformación tridimensional particular, su conformación nativa. Entonces, tenemos que ver por qué la sal se puede disolver en agua, pero el aceite no. Tenemos que entender eso. Para poder hablar y entender cómo es que la proteína adquiere su conformación nativa, que es la conformación que tiene la función biológica, tenemos que entender que las diferencias entre aminoácidos son más complejas de lo que habíamos platicado. Pero para entender esto, tenemos que entender qué son las fuerzas intermoleculares. Y para poder hablar un poco de ellas, tenemos que ver qué pasa cuando disolvemos sal en agua o aceite en agua. La pregunta aquí es por qué la sal sí logró disolverse en el agua, desaparecer en el agua, pero el aceite no. ¿Qué tiene de especial la sal? ¿Será porque el aceite es líquido y la sal es sólida? No, vamos a usar otro líquido y vamos a ver qué pasa. Entonces, como lo acaban de ver, este otro líquido sí se disolvió en el agua. Esto es tinta roja, que en realidad es como champú. El punto es que sí se logró disolver. Entonces, para poder entender por qué la sal se disuelve en agua, pero el aceite no, tenemos que dar una mirada molecular. Y gracias a las increíbles animaciones de la productora de video, vamos a poder ver qué es lo que pasa a nivel molecular. Y así entenderemos qué onda con los aminoácidos. Esta es la estructura a nivel atómico de la sal. Cada uno de esos átomos es un átomo de cloro o de sodio, cargados positiva o negativamente. Los átomos se mantienen unidos al cubo de sal gracias a esta atracción electrostática entre negativos y positivos. Ahora miremos el agua a nivel molecular. Miren esas moléculas de agua tan bonitas, con su oxígeno y sus dos hidrógenos. Los hidrógenos tienen poca electronegatividad, por lo que la nube de electrones que los rodea no es atraída hacia ellos con tanta fuerza. Por otra parte, el oxígeno es muy
muy electronegativo y atrae con mucha fuerza a la nube de electrones. Y por eso es que el oxígeno tiene una densidad de carga parcial negativa y los hidrógenos tienen una densidad de carga parcial positiva, haciendo que el agua sea una molécula polar. Ojo, no está cargada como los átomos de sodio y de cloro, solo es polar. Pero además de ser polar, tiene dos electrones en el oxígeno que cuando se acercan a los hidrógenos con densidad de carga parcial positiva, se forma un puente de hidrógeno. Se necesita un grupo muy electronegativo y un par de electrones libres y un grupo que quede con densidad de carga parcial positiva para que el puente de hidrógeno pueda surgir. Esto le da varias propiedades fundamentales al agua. Ahora, cuando ponemos un grano de sal en el agua, las moléculas de agua se agrupan alrededor del sodio por su polo negativo, es decir, por los oxígenos. Se agrupan tantas que acaban arrancando al sodio y queda este solvatado. Esto que ven aquí es la esfera de solvatación. Lo mismo pasa con el cloro, pero en este caso son los hidrógenos los que lo arrancan. Este proceso ocurre muchas veces hasta que el cubo original acaba desapareciendo en el agua y cada átomo queda dentro de una esfera de solvatación. Hasta aquí yo sé que dirán, ok Arjan, padre tus moléculas, padre que bailen, pero ¿qué tiene que ver esto con la estructura de proteínas y con el doblamiento de las proteínas? Necesitamos quedar bien claros qué es el puente de hidrógeno, bien claros que hay moléculas que están cargadas y otras que son polares pero no están cargadas formalmente, porque esas propiedades las van a tener los aminoácidos, ¿ok? Y también tenemos que quedar claros por qué el aceite no se disuelve en el agua. ¿Ven esos puentes de hidrógeno del agua? Son tan fuertes que gracias a ellos es que yo puedo agarrar, poner mi dedo y vean cómo esa gotita queda ahí colgando. Bueno, ahorita vamos a hacer un close-up si no se ve. Pero el punto es que eso es gracias a los puentes de hidrógeno del agua. Son muy fuertes los puentes de hidrógeno y se dan entre un oxígeno con sus dos electrones con un hidrógeno, ¿ok? No siempre tiene que ser oxígeno. Veamos ahora qué es lo que le pasa al aceite a nivel molecular. Esta es una molécula de aceite. Bueno, es una representación esquemática. Esta molécula no es muy polar, a diferencia de la molécula de agua. Cuando ponemos moléculas de aceite separadas, las moléculas de agua se atraen más entre ellas gracias a los puentes de hidrógeno y entonces van aislando a las moléculas de aceite hasta que éstas acaban juntándose. La atracción que las moléculas de agua sienten entre ellas mismas es mucho más fuerte que la que pueden sentir con una molécula de aceite. Entonces, decimos que las moléculas de aceite son hidrofóbicas porque parecería que ellas huyeron del agua hasta quedarse agrupaditas. Esto es algo muy importante. Cuando yo digo que una molécula es no polar, quiere decir que es hidrofóbica en automático. Si ustedes escuchan que alguien dice es no polar o es hidrofóbica, son sinónimos. Algunas veces, mejor dicho, muchas veces, también les dicen alifáticas, moléculas alifáticas. Entonces, esos tres términos son intercambiables. Hasta aquí hemos revisado puentes de hidrógeno, hay moléculas polares, moléculas que están cargadas positiva o negativamente. También tenemos moléculas que no son ni polares ni cargadas y decimos que son hidrofóbicas. Las moléculas que son polares y que están cargadas decimos que son hidrofílicas porque se pueden disolver en agua.